sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre. Cristo le devolverá el reino a su Padre, dice San Pablo, no en el sentido de que renunciará a su poder devolviéndole su reino, sino porque nosotros somos quienes seremos reino de Dios cuando hayamos sido transformados conforme a la gloria de su cuerpo, constituidos reino de Dios para glorificación de su cuerpo. Es a nosotros a quienes devolverá al Padre como reino, según lo que está dicho en el Evangelio. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El Señor mismo explicó a sus apóstoles en qué consiste este reino. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y si alguno quiere saber quién es el que devuelve el reino, que escuche. Cristo resucitó de entre los muertos para ser entre los muertos el primer resucitado. Ya que la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección. Todo esto concierne al misterio del cuerpo, porque Cristo es el primer resucitado de entre los muertos. Para el progreso de la humanidad asumida por Cristo, Dios lo será todo en todos. De San Hilario de Poitiers. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para prestarles precisamente este servicio de acercar la situación de los sacerdotes en la hora presente a todos los oyentes de Radio María. Aquí en directo desde Paseo Lanceros 2, Cuatro Vientos, Madrid, les acompañamos. Es un gozo muy grande poder reflexionar cada semana sobre esa llamada a la santidad a la que hemos sido convocados todos los bautizados, laicos, matrimonios, catequistas, consagrados, consagradas, sacerdotes, todos con una misma misión, que nuestra santidad personal, don de Dios, gracia del Espíritu, participación en la vida de Cristo, favorezca a la santidad de toda la Iglesia. Esa Iglesia que ya es santa porque su cabeza y pastor Jesucristo es santo. Esa Iglesia que proclamamos en los credos como una santa, católica y apostólica. Esa Iglesia que necesita sacerdotes santos. Gracias por su oración, por ese ponernos cada día en la mesa del altar para que quienes presidimos la Eucaristía seamos santos según la voluntad del Padre. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Este domingo que en el ciclo A proclama las bienaventuranzas. Vamos a proclamarlas también como lo habrán escuchado cada uno de ustedes ayer por la tarde sábado o esta mañana, o tal vez los que todavía participen en la Eucaristía a las 7, a las 8 o a las 9 de la noche, ese programa de vida que nos ofrece Jesucristo, que realmente todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María, sean bienaventurados, dichosos, felices, según el don de Dios, la gracia divina que nos colma, nos llena, nos inunda de su amor divino, que nos hace partícipes de su vida divina, porque Dios se ha hecho hombre para que el hombre vaya siendo divinizado por la participación en la Eucaristía, en la vida de Cristo que nos lleva al Padre,
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Hacemos un instante de silencio para que en este cuarto domingo del tiempo ordinario, hoy 1 de febrero 2026, las bienaventuranzas sigan resonando en cada uno de nosotros como buena noticia de salvación, como mensaje que nos llena de luz y de esperanza, porque lo que Jesucristo nos promete y nos ofrece, si decimos sí, hágase en mí según tu palabra, como la Virgen María, esa palabra se cumple. Un momento de silencio para que resuene vivamente el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, como Salvador, como el que nos ha abierto las puertas del paraíso con su pasión, muerte y resurrección. Bendito seas, Padre, porque Él es el bienaventurado por excelencia, el dichoso, el feliz, el hombre perfecto sin dejar de ser Dios. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos adviertes continuamente a través del Evangelio, de la buena noticia de la salvación, que la felicidad que ofrece el mundo es engañosa o limitada o finita. Es hermoso el amor de los esposos o de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es hermosa una verdadera, limpia y sana amistad. Pero esos amores, aun siendo hermosos, son limitados, finitos. Gracias porque nos adviertes que no podemos caer en el derrotismo o en el pesimismo de pensar que la humanidad no tiene salida, no tiene solución. Gracias, Señor, porque nos adviertes que no podemos arrojar la esperanza al cubo de la basura como si no mereciera la pena vivir, como si todo fuera ilógico, desesperante y tristemente marginado para cualquier ser humano. Gracias, Señor, porque nos haces reconocer que nuestra finitud, nuestra limitación, tiene una llamada a la perfección, a la plenitud, a la santidad, y todo radica en dejarnos amar por ti, que eres Padre bueno, que eres Padre que ha enviado a tu Hijo como aquel que nos libera del pecado y de la muerte. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, Jesucristo,
porque en este programa de vida que nos ofreces en el inicio del Sermón de la Montaña, nos estás manifestando esa paradoja de que cuanto más pobres, más ricos, cuanto más lloramos, más consolados, cuanto más mansos, más poseemos la tierra, cuanto más anhelamos y deseamos la justicia y la paz, más nos sacias de ellas, porque tú eres el hombre justo por excelencia. Bendito y alabado seas, porque lo que humanamente parece ilógico, utópico, inalcanzable, tu infinito amor nos lo regala, nos lo dona como bendición incesante. Tú eres la infinita misericordia que nos capacita para ser misericordiosos y desde ahí experimentar la dicha de poder perdonar 70 veces 7, como tú nos enseñas a perdonar siempre. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque anhelamos ser limpios de corazón y con el sacramento de la penitencia nos perdonas los pecados, nos limpias de todo mal, nos abres la puerta del paraíso como el buen ladrón. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque tú eres el príncipe de la paz. Tú eres el que traes a la humanidad y a cada ser humano que cree en ti una paz duradera, una paz que permanece para siempre. Y desde esa paz que viene de ti, nos llamas bienaventurados, nos haces experimentar la paz que permanece para siempre, para ser nosotros también instrumentos de paz, como reza esa oración que se atribuye a San Francisco de Asís. Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, donde haya dudas yo ponga fe, donde haya tristeza yo ponga alegría, donde haya desesperanza yo ponga esperanza. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque nos adviertes con toda verdad que seremos bienaventurados, dichosos en ti y contigo, con tu infinito amor, cuando somos perseguidos o calumniados o denigrados, porque nuestra recompensa será grande en los cielos. Y nos dices con toda fuerza y verdad, alegraos y regocijaos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, Consolador divino, oh Paráclito, abogado que nos defiendes de las acechanzas del maligno. Bendito seas porque tu amor infinito, penetrando nuestras almas y nuestros corazones, nos hace gozar de una dicha que permanece para siempre, como el propio Jesús nos garantiza. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, llénanos de esa caridad, de esa ternura, de esa bondad, de esos 9 frutos que nos anuncia San Pablo en Gálatas 5:22. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí, para que llenos de ti, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de justicia, Espíritu de paz, podamos ser también nosotros a su vez instrumentos de esa paz, irradiadores de la luz que viene de lo alto, como Jesús nos encarga como misión. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras, para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas al corazón de Jesús, a ese corazón que no deja de amarnos ni un solo instante, que nos sigue sanando, curando, liberando, cada vez que participamos de su vida divina. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llamas a vivir en esperanza, en la certeza de que las bienaventuranzas no son una utopía ni algo inalcanzable, sino un don para todos aquellos que, pobres de espíritu, nos reconocemos pequeños, menesterosos, necesitados de la bondad de Dios, de la fuerza que viene de ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque hemos experimentado cientos de veces que cuanto más pobres, más ricos, cuanto más débiles, más fuertes, cuanto más en oscuridad, más llenos de luz que viene del Salvador, del Hijo de Dios. Bendito y alabado seas,
porque podemos experimentar aquello que nos enseña Santa Teresa de Calcuta. La alegría es fruto de un corazón que arde de amor. Enciéndenos en fuego divino, Espíritu Santo, para que sepamos dar gratis lo que de ti recibimos gratis. Y así la alegría no nos falte jamás, como nos dice Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh perfección divina, oh perfectísima comunión de las tres personas trinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado seas, bendito seas, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para acompañarles y para que pedirles con humildad que sepan orar constantemente por la santidad de los sacerdotes. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote de esta archidiócesis de Madrid, de nuestro presbiterio diocesano. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar un año más con vosotros. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, sabiendo que siempre es una tarde bastante ocupada para todos los hermanos sacerdotes. Gracias de todo corazón, de verdad. Gracias. Nada, un placer. Bueno, te presento muy brevemente porque, como digo siempre cuando presento a un hermano sacerdote, de la abundancia del corazón habla la boca, y doy fe que tu corazón está ardiendo en la verdad de la palabra y en el fuego del Espíritu Santo, como tuve la dicha de escucharte antes de ayer cuando dabas el retiro en la residencia sacerdotal de los sacerdotes mayores de la diócesis, la residencia San Pedro, ahí en la calle San Bernardo 101 de Madrid. Gracias por ese préstamo que hiciste a nuestros hermanos mayores. Gracias, Aitor. Fue un honor, ya os lo dije, un honor y una alegría. Muy bien, pues nada, te presento muy brevemente porque sé que tus palabras nos van a llegar al corazón a todos los oyentes. Aitor de la Morena nació el 9 de mayo de 1984 en Madrid, aunque él ha vivido con su familia en infancia, adolescencia y juventud en el pueblo del Molar, en la carretera de Burgos. Fue ordenado sacerdote el 27 de abril del 2013, después de ser un año vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Aire, una parroquia muy cercana a estos estudios de Radio María. Estuvo 4 años en el Colegio Arzobispal Seminario Menor como formador y luego como director de ese Seminario Menor, sito enfrente de la Basílica de San Francisco el Grande, aquí en Madrid. Marchó a Italia para llevar adelante sus estudios de doctorado y desde el año 2022, que regresó de Italia, es delegado episcopal de ecumenismo y de diálogo interreligioso y profesor de esta misma materia en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. ¿Están bien dados todos los datos, Aitor? Bueno, realmente ecumenismo no lo doy yo en San Dámaso, lo da la hermana Carolina, que ha empezado un maravilloso programa ahí en Radio María. Sí, lo escuché, ¿verdad? Tienes razón. Pero sí doy sobre las religiones y sobre las sectas. Muy bien, pues nada, eres un maestro en esta materia. Muy bien, pues nada, siempre acabamos de celebrar desde el 18 de enero al 25 de enero, el domingo pasado,
el octavario de oración por la unidad de los cristianos, este año con un lema lleno de luz y lleno de esperanza y unos textos preparados por la Iglesia de Armenia. Cuéntanos cómo se ha vivido a nivel de Madrid ese octavario, que ya tiene una larguísima historia y una consecución de gente que normalmente asiste a todos los actos que durante esos 8 días se llevan adelante en la archidiócesis. ¿Cómo se ha vivido este año este octavario de oración por la unidad de los cristianos? Pues gracias a Dios se ha vivido muy bien. Por una parte, desde ese aspecto tradicional, que pues hay como citas fijas, ¿no? Cuando cae el domingo, pues tiene que ser el encuentro de coros de la parroquia de las Delicias, que ya creo que era el 48, o sea, 48 años seguidos o por ahí, quitando la pandemia, haciendo el encuentro de coros. El jueves en el seminario, el último día la clausura en la catedral, o sea, hay como citas fijas y luego el resto pues vamos yendo a iglesias no católicas, por así decir, y con un predicador que no sea de esa iglesia. Entonces, este año yo creo que ha habido una gracia. Estoy bastante convencido de, quizá por todo lo vivido el año pasado con el 1700 aniversario de Nicea y todo lo que se hizo, pues hemos seguido ahí un poco en la cresta de la ola, que se dice, como los surfistas, y ha habido una gracia porque ha habido muy buena participación. También la mayoría de las citas las hemos adelantado a las 7 de la tarde y eso yo creo que ha sido un acierto. Lo preparamos con representantes de las otras iglesias, no lo preparamos desde la diócesis y punto, sino lo preparamos en comunión, ¿no? Todos juntos. Y adelantarlo a las 7 de la tarde lo que se podía, yo creo que ha sido un acierto. El encuentro de coros de Delicias, ha habido algún coro que hacía años que no participaba, un coro nuevo de una parroquia ortodoxa formado por niños y preadolescentes. Entonces, bueno, pues ha sido una semana muy bonita. Ya te digo, a pesar del frío que ha hecho algunos días, de días muy desapacibles algunos, buena participación numérica y muy buen ambiente también en cuanto al alma, digamos, a la disposición de todos, ¿no? Y por tanto estoy muy contento de cómo ha salido. Un signo también, pues es que al final en la catedral, en la clausura, aparecieron algunos que yo ni me los esperaba y estaba el presbiterio que pues ya no cabía ninguno más, que se suelen poner todos en una línea y luego además había gente de sus comunidades y de sus consejos en los bancos, ¿no? Y alguno que no viene el pastor, digamos, sino vienen de su comunidad, bautistas o metodistas, etcétera, pues también por ahí por los bancos, o sea que muy bien, la verdad, un fruto del espíritu. Con el lema que se ha elegido para este año, encauzado sobre todo en la clave de la esperanza, también como prolongación del año jubilar 2025, ¿qué querían transmitirnos nuestros hermanos armenios que han preparado el material para este octavario? Pues la Iglesia Apostólica Armenia, como sabemos, es una iglesia que ha sufrido mucho por todo lo que diversos imperios se han peleado por el territorio de lo que es Armenia, y ha sido fiel pues desde los comienzos del cristianismo hasta hoy, a pesar de pues persecuciones y todos estos jaleos políticos. Tienen una diáspora muy fuerte los armenios, ¿no? Y entonces yo creo que lo de una sola esperanza pues resuena más si lo dicen ellos, ¿no? Que tienen esperanza a pesar de todo lo que han sufrido a lo largo de la historia. Pero además de lo de la esperanza, Efesios 4:4 antes dice un solo espíritu, ¿no? Un solo espíritu y una sola esperanza. Y a mí me parecía como muy bonito que después del año pasado, eso, el símbolo de Nicea, una sola fe, ¿no? Una única fe que tenemos todos, que luego nos llamamos o nos hemos llamado en la historia herejes o tal, pero en realidad el credo de Nicea lo compartimos, tenemos una misma fe. Pues este año esa fe además nos lleva a un mismo espíritu,
que tenemos el mismo Espíritu Santo, que el bautismo es válido, por supuesto, pero que nos reconocemos el bautismo y, por tanto, no tenemos un Espíritu Santo protestante, otros un Espíritu Santo católico, no tiene apellido, es el Espíritu Santo, es un mismo Espíritu. Y de ahí también una misma esperanza, la esperanza que nos da Cristo resucitado a todos, la esperanza de la vida eterna. Esa la compartimos, no es distinta para unos y para otros, o no es que nosotros solo los católicos vamos a ir al cielo y todos los demás al infierno, si me perdonas el ser un poco bruto, ¿no? Sino que tenemos esa misma esperanza todos también. Ha sido muy significativo que uno de los primeros viajes del Papa León fuera precisamente a Turquía y a Líbano, haciendo coincidir con el aniversario, con esos 1.700 años del Concilio de Nicea. ¿Qué nos ha querido transmitir el Papa León en ese viaje a Turquía y al Líbano? ¿Cómo ha tendido la mano a los hermanos ortodoxos y de otras iglesias y confesiones en este viaje? Pues no lo he estudiado a fondo, pero yo creo que puedo decir varias cosas. En primer lugar, una primera cosa que nos transmite es la continuidad con el Papa Francisco, porque este viaje estaba planeado para febrero, ese encuentro también en Nicea y luego el ir a la sede del Patriarcado de Constantinopla, al Fanar, en Estambul. Y como justo el Papa Francisco se puso malo y luego falleció, pues por eso ha querido el Papa León, hacer este viaje para continuar con lo que estaba planeado y continuar con lo que el Papa Francisco quería de este viaje. En segundo lugar, por desgracia, era un sueño anunciar en ese encuentro que pues ya coincidiremos siempre en la fecha de la Pascua, la celebración de la fecha de la Pascua, pero no ha podido ser así, porque tanto Papa Francisco como Patriarca Bartolomé dijeron, es necesario que nos pongamos todos de acuerdo, y no ha sido así, pues por diversas iglesias ortodoxas que no han querido ni siquiera casi hablar del tema, porque bueno, pues se podía haber planteado de muchas formas, pero no nos hemos conseguido poner de acuerdo. Entonces, bueno, eso no ha podido ser esta vez, pero aún así, pues, poner al mal tiempo buena cara y aún así, pues, hacer ese encuentro con toda la alegría de eso, celebrar la fe que nos une, celebrar ese encuentro entre el Papa y el Patriarca y los otros líderes también cristianos que allí estuvieron, que él pudiera visitar por primera vez también la sede del Patriarcado de Constantinopla, que es tan importante, y luego, pues como él ya desde que salió al balcón recién elegido, ha empezado a hablarnos de unidad, como dice su propio lema, pues también, es decir, que él nos ha dicho que esto sea así lo sentía, ¿no? Y por eso dice, no solo un deseo, sino algo que él ve como realidad, que esto sea un paso importante, decisivo, hacia la plena unidad. Entonces, pues realmente se ha vivido así como un paso importante, esos encuentros. Luego en el Líbano, pues yo creo que tenía mucho como objetivo consolar a un país y a una iglesia que yo he estado en el Líbano, en verano nada más ordenarme para estudiar un poquito de árabe y conocer la realidad, y los monjes maronitas me acogieron fenomenal, vamos, es un país eso, de acogida, de optimismo. Era la guerra en Siria y aún así tenían, de un país de 4 millones de habitantes, tenía más de 1 millón de refugiados sirios, y aún así pues tirar para adelante con optimismo y tal. No, a esa zona no se puede ir porque están pegándose tiros. Bueno, pero lo vivían así, ¿no? Con esa. Pero cuando ya explotó lo del puerto y varios años que han estado como sin conseguir formar gobierno, de repente ha pasado a ser un país sin esperanza. Yo los amigos que tengo allí en Líbano, he seguido el contacto con ellos, de repente
un país tan optimista se ha quedado como sin esperanza, y los jóvenes lo ven todo negro. Entonces yo creo que la visita del Papa al Líbano iba un poco por ahí, por dar esa esperanza a aquellos que la han perdido tristemente, porque realmente eran un ejemplo para todos de ello, y de convivencia también entre diferentes religiones, etcétera, ¿no? Y yo creo que ha dado mucho fruto en ese sentido también, de que brote la esperanza de nuevo en el Líbano. Hablabas antes de ese aniversario, 1700 años del Concilio de Nicea, y ciertamente la carta que nos ha regalado el Papa comentando cómo Nicea combatió el arrianismo y explicando con todo detalle el credo niceno-constantinopolitano, es una carta preciosa, me ha encantado, porque con qué detalle, con qué sencillez y a la vez con qué verdad nos explica lo que sucedió entonces, pero que tiene plena actualidad ahora, haciendo hincapié de que el credo de Nicea nos une a todos los cristianos, seamos de la Iglesia que seamos. ¿Qué ha suscitado para ti esa carta y cómo ves ese camino que se va haciendo hacia la unidad? Pues en ese sentido, que no fuera solo la noticia en los medios o los diversos discursos ahí, sino que haya querido escribir una carta apostólica sobre el tema, es decir, pues ya hacer de su primer magisterio pontificio sobre el tema que tiene esa variante fuerte ecuménica, a mí me ha dado mucha alegría, porque realmente pues se ve que el Papa va a seguir apostando fuerte por el ecumenismo, y bueno, pues para los que trabajamos en ese mundillo es un consuelo, que no hay que darlo por descontado, que podría no ser así, pero sí es así. Entonces, pues una gran alegría ver que además escribiendo esa carta apostólica, pues ya empieza también a dar magisterio en esa línea. Y en cuanto a magisterio, pues nos enseña a todos, o sea, que no es cuestión de quién es ecumenista o no es ecumenista, nos enseña a todos que verdaderamente esa fe nos une. Está la cuestión del filioque, que muchos no conocen, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de Nicea literalmente dice que procede del Padre, y así durante todos los encuentros ecuménicos del año pasado, en la conferencia episcopal en noviembre que hubo en la catedral, etcétera, pero también siempre que nos juntamos en alguna oración ecuménica, pues lo recitamos así, que procede del Padre, ¿no? Porque ya está aclarado también con los ortodoxos todo el tema ese y del Hijo, ¿no? Que nosotros lo metimos precisamente, como tú comentabas, para combatir el arrianismo, que teníamos muy injertado aquí con los pueblos godos, pero que realmente procede del Padre como principio fontal, porque el del Padre procede todo, pasa a través de la humanidad glorificada del Hijo, y en ese sentido también, como vemos en San Juan, pues se puede decir que el Hijo nos lo envía, pero viene del Padre, pasa a través del Hijo y ya nos llega a nosotros, a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el símbolo de Nicea realmente nos une a todos, y es muy bonito ver, hablando con las otras confesiones, algunas, pues los anglicanos por aquí, los luteranos alemanes por allá, algunos prefieren otros símbolos, otras declaraciones de fe en sus servicios religiosos, no utilizan a lo mejor el de Nicea, utilizan otros, pero en el de Nicea nos reconocemos todos perfectamente y todos estamos de acuerdo, así que ahí está la cosa. Siempre que he tenido la dicha de poder dialogar en este programa con alguna persona dedicada al ecumenismo como tú, además de la oración y de la reflexión teológica, todos los que han pasado por aquí siempre han manifestado, sobre todo las misioneras de la unidad, que el ecumenismo pasa también por ese cara a cara, ese conocer de cerca y lograr incluso una amistad profunda con hermanos de otras confesiones, sean obispos, sean pastores, sean laicos. ¿Qué relación mantienes tú con los obispos y pastores de otras iglesias cristianas que hay aquí en Madrid? Sí, pues mira, en general
es una relación muy institucional. Este es mi 4º curso y todavía estoy empezando, ¿no? Pero digamos que con muchos líderes, o sea, obispos, pastores, etcétera, la relación es muy institucional. Por ejemplo, nos llamamos de usted o cosas así, o digamos invitaciones, sea por mi parte en nombre del cardenal o sea por la suya, a actos así como muy importantes de las diferentes iglesias o lo que sea. Pero con algunos sí se ha ido dando una verdadera amistad y fuerte fraternidad, ¿no? Y con estos pues quedo de vez en cuando para comer o para tomar un café y ponernos al día. No voy a decir nombres para que nadie se sienta excluido, pero pues con algunos sí que realmente hay una comunión muy fuerte, ¿no? De modo que yo pueda aparecer por sorpresa en su iglesia en un domingo o en un servicio religioso o lo que sea y estar allí simplemente acompañando porque he ido a visitar, y viceversa, y él puede aparecer en mi parroquia, por ejemplo, un domingo en la misa para estar ahí y para visitarme, y eso es un signo, por ejemplo, de esa comunión que hay, cuando no te tienen que invitar, digamos, sino que estás siempre invitado, ¿no? Y así, cuando hay una relación así, ya puedes también hablar de ciertos temas que son un poco que pueden ser un poco peliagudos, pero ya hay esa amistad, esa confianza, pues para hablar, no lo sé, de la ordenación de mujeres o no, o de, no sé, pues la presencia en la Eucaristía, la presencia real o cómo se entiende la presencia de Cristo en la Eucaristía, o etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Y eso, pero solo puede ser a partir de ahí. Si a alguien le pica el gusanillo, hay un modo de empezar a hacer esto, que es a la iglesia protestante, anglicana, ortodoxa, que tengo cerca, que tengo en mi barrio, pues cuando sepa que es una ocasión especial, pues yo qué sé, un santo importante para los ortodoxos, Navidad, tal, pues oye, ir ahí y felicitarles, ¿no? Es decir, mira, yo soy de la parroquia, que eso puede ser también no tiene por qué ser el sacerdote, puede ser también un laico. Oye, yo soy de la parroquia de aquí al lado, pero vengo a felicitaros y a conoceros y a deciros hola, que aquí estamos para lo que necesitéis. Y ya está, y así se empieza. Cuando señalabas el repaso de los distintos actos de la semana de oración por la unidad de los cristianos, seguro que hay muchísimos signos de positividad, pero me he quedado con 2. Uno, que en el encuentro de coros, que ya lleva 48 años en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, se han incorporado nuevos coros o coros que hacía años de otras iglesias que no participaban. Y has dicho también que en el acto ecuménico de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, el presbiterio estaba lleno de pastores o de hermanos de otras iglesias y que entre los fieles también había personas que no esperaban. ¿Cómo viviste ese hecho de que se vayan incorporando nuevas iglesias o nuevas confesiones a los actos del octavario? Pues con una gran satisfacción, Miguel Ángel, porque mi preocupación, te puedes imaginar que yo tengo como toda la diócesis bajo la lupa, y muchas veces en la oración y por la noche cuando te despiertas a las 3 de la mañana, pienso en todos aquellos a los que no llego, en todos aquellos a los que no conozco, en todos aquellos que no hay una relación, ¿no? Y entonces pues que ese círculo se vaya ampliando con delicadeza, porque tiene que ser aceptado no solo por mí, sino por todos en el mundillo ecuménico, también por las iglesias con las que ya hay una relación establecida, que pueden decir, no, es que con esto no queremos tener nada que ver, por poner un ejemplo, ¿no?, de cosas que podrían pasar. Entonces hay que ir con delicadeza, pero yo quiero que el círculo se vaya ampliando cada vez más, que no seamos siempre los mismos en ese sentido, porque en Madrid tenemos de todo y yo no tengo relación con todos. Eso es así. Y si no la tengo yo, tampoco la tiene el obispo. Y bueno, pues en ese sentido,
una gran satisfacción de ver cómo este año pues ese círculo se ha ampliado un poquito, y seguiremos trabajando para que se siga ampliando. Por ejemplo, pues ha habido algunos, al ser domingo era un poco complicado, pero algunos pues que hemos echado en falta por eso, por ser domingo o por lo que sea, pero los armenios, los coptos, los sirio-ortodoxos, habrán llegado a Madrid los serbios ortodoxos y se tienen también que ir introduciendo, ¿no? Pues por poner solo algunos ejemplos de iglesias que son comunidades pequeñitas, pero que son iglesias y que están aquí, y que queremos también pues que participen no solo en la Semana de Oración por los Cristianos, de Unidad por los Cristianos, sino en que haya esa relación y esas invitaciones mutuas y esa comunión real, ¿no? en la práctica. Para los oyentes que se hayan incorporado con el programa ya iniciado, decirles que estamos con ustedes en Radio María, el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, habitual en la tarde de los domingos. Hoy estamos dialogando con Aitor de la Morena de la Modena, delegado episcopal de Ecumenismo y de Diálogo Interreligioso de la Archidiócesis de Madrid. No sé si tienes la Eucaristía a las 7 en la parroquia, Aitor. No. Bueno, entonces que 10 minutitos más nos puedes prestar, ¿no? Porque vamos a dar paso a los oyentes, por si alguno de los oyentes quiere preguntarnos algo sobre este tema, que siempre para los católicos nos cuesta entenderlo porque hemos estado en una España que era casi mayoritariamente católica, y con la llegada de tantos hermanos de todo el mundo, pues nos tenemos que ir incorporando a esa mentalidad de universalidad de todos los cristianos, ¿verdad? Pero antes y también, si me permite, Miguel Ángel, todo para ti. Ir integrando el Concilio Vaticano II, ¿no? Y lo que ello supone también en estos temas. Además del aspecto sociológico, pues está el aspecto de lo que tenemos que abrir un poco la mente como doctrinalmente, por supuesto, sin caer en relativismos, en que todo es lo mismo o tal, pues no, sin perder nuestra identidad, pero bueno, pues ciñéndonos a lo que la Iglesia nos dice, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II. Me contó una vez uno de mis alumnos que estuvo viviendo en Londres un tiempo y que su madre, ya mayor, le iba a visitar, ¿no?, a veces, y él la llevaba a misa a la iglesia que tenía al lado de su casa, pero era una iglesia anglicana, no era católica. Lo que pasa es que era anglicana, de estas de la High Church, que tienen los santos, tienen los ornamentos muy parecidos a los nuestros, la misa que celebran es prácticamente como la nuestra. Entonces la madre no notó la diferencia y él no le dijo que era una iglesia anglicana, se creía que estaba yendo a una iglesia católica. Cuando volvió, y entonces ya sí que le dijo: mamá, ¿te acuerdas de la que te llevaba y tal? Pues es anglicana. Pues ella entró súper en crisis, me tengo que ir a confesar, llevando ahora mismo que me tengo que ir a confesar, y se tuvo que ir a confesar porque pensaba que estaba en pecado mortal por haber entrado y estado en misa en una iglesia protestante, decía ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cambio de chip que tenemos que hacer. Permíteme un instante para que descanses también tu garganta. Voy a dar el teléfono de los oyentes para los que quieran llamar en directo, aunque casi todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, tienen el teléfono ahí a mano, pero lo voy a repetir por si alguno quiere llamar y preguntar algo sobre ecumenismo a nuestro querido hermano Aitor de la Morena de la Morena. El teléfono directo de Radio María es 910059419. 910059419. Mientras nos llega alguna llamada, sí quería preguntarte qué relación habitual tienes con otros delegados de ecumenismo católicos de las distintas diócesis de España, con qué frecuencia os veis, qué temas compartís, qué inquietud hay en otras diócesis. Es muy parecido al octavario que se celebra en Madrid. Cuéntanos un poquito lo que alcances a compartir con los oyentes. Sí, no, pues interesante pregunta. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que no solo están los delegados, sino hay también
pues colaboradores, como las misioneras de la unidad que mencionabas antes, el centro ecuménico, los otros centros ecuménicos que hay, aparte del Julián García Hernando que tenemos aquí en Madrid, pues está el Lux Mundi en Málaga y otros, pues es algunos colaboradores, ¿no? La IEF, de la International Ecumenical Fellowship, que para la presidenta pues y la junta directiva hay varias teresianas y tal. Entonces, bueno, es un grupo de delegados y colaboradores en el que nos vamos poniendo las noticias y también nos hemos ido compartiendo el programa y las fotos de la semana, y ha sido muy rico, la verdad, y se ha visto que ha habido mucha vida también en esta semana de oración en las diferentes diócesis en general, ¿no? Hay algunas más activas, hay otras un poquito menos, a lo mejor por falta de fuerzas o porque no hay mucha presencia de otras iglesias o mucha relación, pues tienen solo un acto o dos, pero ha sido muy bonito. Y ahora tenemos las jornadas en la conferencia episcopal desde el lunes por la tarde hasta el jueves por la mañana, donde nos vamos a dar las caras los que puedan personalmente, y ahí sí que es un compartir, pues eso, pues alrededor de un café, alrededor de la comida, y este año es un tema muy interesante también el que nos va a guiar sobre la libertad religiosa, porque es un tema que estamos trabajando juntamente con otras iglesias cristianas y con otras religiones, ¿no? Es un tema en el que hacemos piña mucho, la defensa de la libertad religiosa, y entonces este año va por ahí el tema, y estamos invitados todos los delegados y colaboradores de España y nos solemos juntar bastantes y es muy bonito. También es muy bonito, por ejemplo, que cuando hay alguno nuevo, pues se le presenta y le aplaudimos, y luego porque hay algunas diócesis que es una laica, la delegada, pues les acogemos y luego vamos a animar, a preguntar, a decir que cuente con nosotros, ¿no? Entonces, pues hay una relación, digamos, fluida, y sobre todo con Rafael Vázquez, que es el de la conferencia episcopal, secretario técnico lo llaman ahora, de la subcomisión, y con Rafa, primero porque estamos aquí al lado, Añastro y mi parroquia están a nada, pero segundo porque él sabe mucho más al tener la lupa sobre toda España, no solo sobre una diócesis, aunque él es el delegado de Málaga, que nos llamamos mucho. En plan, iglesia, oye, he oído que hay aquí la iglesia de Jesucristo de no sé qué, ¿tú sabes quiénes son? Ah, pues no. Oye, ¿el bautismo de esta iglesia es válido o no? Tal, ¿no? Y entonces, oye, ten cuidado que hay por ahí un falso obispo de estos, que no sé qué. Entonces, pues hay una relación súper fluida, especialmente con Rafael Vázquez. Una última pregunta porque vamos a ir acabando. Perdón que me enrollo mucho. No, lo has hecho muy bien, Aitor, tranquilo. Cuenta a nuestros oyentes qué es la Comisión Teológica Internacional y qué temas está abordando ahora, si tienes conocimiento de ello, de cara al ecumenismo, de cara a que la reflexión teológica vaya coincidiendo en las distintas iglesias y confesiones cristianas. Pues la CTI, como la solemos llamar, su secretario general es el director de mi tesis, Piero Coda, ¿no? Y últimamente ha trabajado mucho la sinodalidad. Ahora no sé mucho, la verdad, Miguel Ángel, no puedo ampliar. También nuestro querido Javier Prades está ahí metido y tal. Pero sé que una directriz que tienen es que lo ecuménico sea también transversal. En todo lo que estén trabajando, en todos los documentos, ellos trabajan, pues a lo mejor eso, un tema se le encargan pues a uno, a dos, a tres, a cuatro que lo trabajen más especialmente, luego el resto revisan, amplían, etcétera. Entonces van trabajando como varios temas a la vez, así repartiéndose el trabajo, pero sí sé que pues desde el sínodo, claro, y desde el documento final del sínodo,
siguen con el tema de la sinodalidad, pero también que lo ecuménico esté presente transversalmente en los trabajos de todos. Eso es una cosa muy novedosa, digamos, y que vamos a ver cómo sale en los próximos documentos que vayan emitiendo. Ya sí que la última pregunta, porque tenemos 3 minutos para concluir. ¿Qué motivos de esperanza darías a nuestros oyentes de cara al futuro del ecumenismo? ¿Qué respira tu alma como delegado diocesano de ecumenismo y de relaciones interconfesionales? Signos de esperanza que nos quieras transmitir, comunicar en ese camino, porque sabemos que Dios escucha siempre nuestras oraciones y si dedicamos no solo una semana, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, sino que hay personas orando todo el año. Motivos, signos de esperanza. Os lo contaba el otro día en el retiro allí en San Bernardo, la residencia de San Pedro, que se ven milagros cuando uno está ahí dentro, ¿no? Se ven milagros. Por ejemplo, eso, ver en un encuentro a un sacerdote católico lavarle los pies a un pastor protestante, ¿no? Entonces, aunque haya todavía nudos, por supuesto, y cuestiones a resolver, y también cosas como no reconciliadas de la historia que pesan en algunos, ¿no? El amor que se puede llegar a vivir y el amor que se vive, de hecho, y que nos hace uno, es el mayor signo de esperanza. Entonces, digamos, el ser hermanos y el amarnos unos a otros, eso se está dando ya, y ese es el mayor signo de esperanza. Podría decir más, pero es lo principal que me viene, como para concluir, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Aitor. No te vayas, luego te despido porque siempre concluyo el programa con una oración por los sacerdotes, que en este caso es por la vocación al sacerdocio, una oración de Benedicto XVI. Tú que estuviste años en el seminario menor, también llevas muy dentro la inquietud vocacional y el provocar, suscitar que en los adolescentes y jóvenes se hagan esa pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿dónde me necesitas en tu iglesia? Seguro que intentas también suscitar esa pregunta en adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Sí, total. Vamos, ya me he caído en la marmita como Obelix cuando era pequeño, que se cayó en la poción mágica en el cómic de Asterix. Pues ya estoy en la inquietud vocacional para siempre. Estupendo, pues vamos un momento de silencio y rezamos la oración final para concluir con tiempo este programa. Oh Padre, haz surgir entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús, mediante la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos con los que renuevas continuamente a tus fieles. Danos ministros santos de tu altar, que sean custodios atentos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Llama a ministros de tu misericordia, que mediante el sacramento de la reconciliación difundan la alegría de tu perdón. Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo, y dócil a sus enseñanzas, fomente las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, y a todos los bautizados en Cristo, para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Aitor, 1.000.000 de gracias por habernos prestado estos minutos de la tarde del domingo para hablar del ecumenismo y por vivir con tanta intensidad este ministerio que te ha encargado la Archidiócesis de Madrid, ser delegado diocesano de ecumenismo y de diálogo interreligioso. Muy buenas tardes, Aitor. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, saludos a todos. Un abrazo muy fraterno, que Feliz nos veamos, domingo. si Dios quiere, en el Convivium, ¿verdad? Allí nos veremos Allí nos daremos un abrazo. evento. Muy bien. Sí. Y a todos los oyentes de Radio María, gracias por vuestra escucha, vuestra oración permanente y constante por la santidad de los sacerdotes. Les imparto a todos la bendición final. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora